¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy tenemos el último webinar del año de la empresa Electromedic. Mientras vamos admitiendo a los que van ingresando, esto ya comenzó a grabarse, va a estar subido en la página de Electromedic de YouTube. En realidad se llama el canal de Electromedic. Ahí ustedes van a poder ver todos los webinars que tuvimos durante el año. Este va a ser el último webinar. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Pablo Gutiérrez Fernández. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Gracias. El doctor Pablo Gutiérrez Fernández es médico, es especialista en medicina interna, neumonología y terapia intensiva. Tiene un posgrado en riesgo y seguridad y es jefe de terapia intensiva de la clínica Zavala y subdirector del Sanatorio Pasteleros de la ciudad de Buenos Aires. El tema que va a brindar es cómo gestionamos o aprendemos a gestionar, ¿Cómo empezamos? Cómo comenzamos a gestionar. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias. Le comento cómo vamos a trabajar. Usted brinda la charla. Las personas que quieran realizar alguna pregunta lo realizan a través de el chat, y al finalizar su charla, si tienen alguna pregunta y se puede responder, está abierto. Tenemos más o menos 1 hora y media, 2 horas, todo el tiempo que ustedes dispongan es todo suyo. Así que muchísimas gracias. Mientras tanto yo sigo admitiendo a los participantes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Electromedic por el convite. El día de hoy vamos a dar comienzo ya con la charla. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ya? ¿Hola? Sí, se ve muy bien, se ve perfecto. ¿Se escucha perfecto? Se escucha bien y se ve, sí. Bueno, vamos a empezar. El webinar 27, que es el día de hoy, está relacionado a cómo comenzar a gestionar. Nada sencillo para empezar a hablar, ¿sí? Vamos a tener que hacer un poquitito de paciencia, como para empezar vamos a tener que tener un poquito de paciencia para empezar a comprender las distintas definiciones que vamos a dar, ¿sí? Hay una serie de generalidades que tenemos que tener en cuenta que tienen que ver básicamente con la realidad en la cual estamos inmersos los profesionales dentro de las organizaciones. Ustedes saben que todos los servicios tienen una dependencia absoluta del área de dirección del hospital, de la clínica, del centro de salud. En algunas organizaciones no solamente existe la dependencia absoluta de la dirección médica, sino de una dirección gerencial o financiera. Todos los grupos, el grupo médico, kinésico y de enfermería, tienen responsabilidades definidas en la gestión y tienen mayor o menor grado de autonomía y mayor riesgo económico o no. Todos los recursos, todos, absolutamente todos, cuando ustedes los piensan, el de su casa, el de su economía, el de su familia, son finitos, pero específicamente en salud son más finitos todavía, inclusive en los países más ricos. Y todas las acciones que realizamos en nuestros trabajos van a tener una serie de costos y ganancias. Para empezar a gestionar, por ello, necesitamos tener conocimiento, ser honestos y tener un poco de sentido común. Bueno, vayamos entonces a gestionar, ¿les parece? Por algo vamos a empezar, como les decía recién. Independientemente de la posición de cada uno, todos los integrantes del equipo de salud deben conocer la misión, la visión, los valores y la ética institucional de manera clara. Esto no es un verso que yo vengo a contarles ahora, misión, visión, valores, ética, y repetírselos como en un librito. Ahora vamos a entender un poquitito de qué se trata esto. Todo esto puede ser explícito, puede estar redactado, puede estar comunicado, puede estar pegado a una pared como en el Hospital Italiano y estar disponible, pero también, en la mayoría de los casos, están implícitos, pocas veces se recuerdan o pueden estar reconocidos, pero no formalmente definidos. De manera tal que debemos ver por dónde empezamos. Es muy importante alinear nuestros objetivos profesionales y o particulares
con los objetivos de la institución en donde estamos. Miren, sin ánimo de intentar abrir ninguna grieta, lo que les quiero decir es esto. Si yo quiero, como médico que quiere gestionar un programa de interrupción voluntaria del embarazo y lo presento en Mater Dei, por ejemplo, sé que es inviable porque la ética institucional, la misión, la visión y los valores del lugar van a hacer imposible esto, ¿sí? Si yo quiero empezar a alinear objetivos profesionales y particulares en un lugar donde la ética profesional, institucional, es poco clara, también voy a tener dificultades. Tenemos que entender que no hay que plantear objetivos imposibles, ¿sí? Ni tampoco aquellos que pongan en juego nuestros propios valores, porque pasa a tener el mayor problema, que va a ser el displacer profesional. Me voy a forzar mucho en dar lo mejor de mí, pero evidentemente no voy a estar alineado con la misión, visión, valores y éticas del lugar. Y eso es lo que generalmente afecta la continuidad de un servicio, de una institución o de un equipo. Vamos con algunas definiciones generales. La misión de una organización expresa el propósito o la razón de su existencia. Claramente define la actividad que realiza, cómo la va a realizar y para quién. La declaración de visión, que no es un verso, es una representación de cómo se quiere que la institución o el servicio sean vistos en el futuro, no solamente por los que lo integran, por los pacientes, sino por algo que es muy importante, que son los colegas y la comunidad. Los valores de esta organización o del servicio van a proporcionar un sistema para el establecimiento de políticas organizativas y es la guía que van a tener los miembros y supone un código de conducta. Es muy importante. Lo más complejo para mí sigue siendo la ética institucional, porque tiene que estar gobernada por la obligación principal hacia el paciente, tiene que ser transparente en los incentivos financieros, en la calidad de las prestaciones, en el cuidado hacia el personal. Por supuesto que muchas de estas cosas, sobre todo la calidad de las prestaciones, en distintos momentos pueden ser modificados, pero tiene que ser comunicados de una manera transparente, sencilla y que todo el mundo tenga claro. ¿Por qué? Porque hay que definir procesos, hay que tener obligaciones hacia la comunidad y administrar cuidadosamente los recursos. De esto se trata en mayor parte la ética institucional. Miren que no son pocas cosas, ¿eh? Vamos con más definiciones generales. Antiguamente, la definición previa de gestión decía que era un conjunto de actividades que la dirección de un servicio o de una organización realizaba para lograr los fines de su misión con criterios de eficiencia y efectividad. ¿Qué tenía en cuenta esta definición? ¿Sí? Tenía en cuenta objetivos económicos por obtención de un beneficio, una ejecución de un presupuesto, que eran los bonos. Les quiero decir que en la actualidad la mayoría de las instituciones que le pagaban a sus empleados con un bono, la verdad han venido fallando en los últimos años. Está orientada al servicio o la empresa y no tiene en cuenta una propuesta de valor para los usuarios. Entonces, todo esto se fue modificando, hubo un montón de entidades que fueron dando nuevas pautas, gente que pensó, y estamos hablando de un modelo de gestión que se conoce como gestión estratégica en la actualidad. La gestión estratégica, ahora sí, de un servicio, de una organización, consiste en desarrollar un espacio que va a estar encuadrado entre las oportunidades que facilita el entorno y las capacidades propias de la organización. Algo no menor. Esta simbiosis, relación, oportunidad, el encuadre, muchas veces es complejo. Pero además, la capacidad de este desarrollo, además de incluir tanto la adaptación de la organización a su entorno, tiene que tener la capacidad de parte de ella para poder modificarlo, ¿sí? Entonces, es un juego muy dinámico que se va a ir dando y que va a ir nadando en un mar que nos va a permitir empezar a gestionar. Más conceptos. Nosotros tenemos que entender la gestión estratégica como un proceso con continuidad, sin brotes, ¿sí? Un ejemplo es el mantenimiento preventivo, y a propósito de Electromedic, ¿no? Ustedes saben que no existe los mantenimientos correctivos.
que es una gran pérdida de dinero y que además la mayoría de las instituciones que no comprende esto tiene una grave dificultad, porque hay un montón de gastos ocultos que nunca terminan de entenderlos. Hay que entender que este proceso de gestión continua de calidad a un área central de la gestión estratégica debe ser implementada por decisión política de la dirección de la organización. No puede ser un movimiento aislado de un grupo de kinesiólogos, de médicos o de enfermeros. Tiene que ser una cuestión compleja que abarque a toda la organización. ¿Cuál sería ese objetivo? Sería el de mejorar los servicios ofertados de acuerdo a las necesidades de los usuarios, en primera instancia. Y a partir del, si uno empieza a repasar, de la década del 80, las financiadoras toman conciencia de que los determinantes del gasto, y perdonen que lo diga así, son la mayoría de los integrantes del equipo de salud, en particular los médicos y las enfermeras. Y no se puede hacer absolutamente nada sin su compromiso. Una vez un jefe que tengo me dijo que uno tenía que entender esto como un restaurante, donde hay un montón de empleados, pero los que te funden habitualmente son los cocineros y son los mozos. ¿Sí? ¿A dónde nos va a llevar esto? Nos lleva a las nuevas maneras de pensar el modelo de gestión estratégica, que es un modelo de cuadro integral que propusieron dos personas que se conocen, se llaman Kaplan y Norton. Y esto no es nada más que una versión unificada de las organizaciones, viéndolas desde cuatro perspectivas que necesariamente tienen que estar interactuando entre sí y relacionarse, que son los usuarios de la organización, aquellos que tienen las capacidades estratégicas, los procesos y la posición económica que tienen todo esto. Entonces, cuando empezamos a pensar, ¿qué necesitamos entonces para la planificación estratégica? Y ahí necesariamente tenemos que comenzar por hacer un diagnóstico de la situación de nuestra organización, con un análisis FODA que incluye la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Tener algo que a los médicos, a los kinesiólogos y a los enfermeros nos cansa, no nos gusta tanto, le escapamos, lo procrastinamos, que es la estadística, tener buenas bases de datos y tener algo que es muy importante, que es un cuadro de mando integral que tenga indicadores de cumplimiento. La calidad se establece con estas tres cosas: hacer un buen diagnóstico, tener una buena estadística, algo que pueda sustentar el cuadro de mando integral. Este cuadro integral, que es el de Kaplan y Morton, fíjense ustedes, ¿alcanzan a ver ahí el puntero? Sí, se ve bien. Perfecto. Arranca por la misión institucional, ¿sí? Nuestra razón de ser, qué es lo que quiero ser y qué queremos, cuál es nuestra visión, a qué queremos llegar a futuro. Una vez que establecimos esas dos cosas, que los tenemos claros, que todo el equipo sigue la misma línea de pensamiento y tiene la misma visión sobre el proyecto, tenemos que hacer el análisis FODA, ¿sí? El análisis lo tenemos que hacer por completo y este análisis nos va a dar un área, nos va a dar una orientación que es el planeamiento estratégico. De ahí vamos a ir a un punto central, que es saber qué le vamos a proponer a nuestro usuario. Miren, nosotros tenemos esta realidad, tenemos este plan y necesitamos hacerlo. Y para ello vamos a necesitar un tablero de comando, además de la estrategia, que es lo que se conoce hoy en día como el Balance Scorecard, y esto nos va a generar distintas modificaciones en función de lo que vayamos teniendo. Los tableros pueden tener alarmas que están en relación a los datos que nos van dando y que van a ir modificando la propuesta que le voy a hacer a los usuarios, ¿sí? Por supuesto, esto va a determinar una serie de procesos, va a determinar que tengamos que tener y modificar capacidades estratégicas, aprendiendo y desarrollándonos, interactuando nuevamente con los usuarios, viendo la posición económica financiera que tenemos y de nuevo las estrategias. Y si ustedes ven, ¿sí? Hay todo el tiempo interacciones complejas entre la institución, los usuarios, los procesos, los tableros, el aprendizaje, el desarrollo. Es bastante complejo, ¿sí? Pero vamos de a poco para que comprendan. Vamos a empezar por el análisis FODA, ¿sí?
El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, algo que ustedes deben haber escuchado 50 veces, es una técnica muy difundida para analizar la situación actual de una organización. Por supuesto, se puede hacer en cualquier momento y se debe de hacer periódicamente. Se debe hacer ante los cambios de visión que puede tener una organización, porque cambie, por ejemplo, una nueva integrante de la gestión administrativa, o puede cambiar el director, o puede cambiar un jefe. También ante los cambios, también hay que hacerlo ante cambios en los planes estratégicos y en el mando integral. Avancemos un poquito más en el análisis FODA. Yo les dividí acá lo que tiene que ver del análisis FODA en los factores que dependen estrictamente del entorno y los que dependen de la organización. Los factores que vamos a ver, que están citados en fortalezas, ¿sí?, y debilidades propias de la organización y en oportunidades y amenazas propias del entorno, ¿sí?, se repiten en una y otra columna. Los muestro así porque nunca se tienen que dejar de analizar, por un lado, ¿sí?, y porque se tienen que revisar tanto las oportunidades y las amenazas. Vamos a empezar a trabajar un poquito esto para que entiendan un poquito de qué se trata. Por ejemplo, vamos con las características de las condiciones del entorno. Específicamente pueden ser políticos, por ejemplo, la estabilidad política del país, el sistema de gobierno, específicamente si este sistema de gobierno es federal o no, porque ustedes tienen que conocer que existen un montón de regulaciones en las diferentes provincias, puede haber restricciones en la importación de tecnología, puede haber una organización como la nuestra, que es un sistema de salud que es compleja, que no solamente puede ser estatal, puede tener regulaciones sobre la actividad de la salud, por ejemplo, en la financiación o la prestación directa de servicios de asistencia, y puede tener una regulación del mercado, por ejemplo, el sistema de precios. En lo que corresponde a las partes legales, ustedes saben que hay un montón de tendencias fiscales, impuestos sobre artículos o servicios, hay formas de pago de impuestos, también están las legislaciones que tienen que ver con la laboral, el mantenimiento del entorno, la cultura de los juicios, muchas cosas. En lo económico sabemos que puede haber una situación compleja, influye el nivel de inflación, las condiciones de los créditos, el nivel de los salarios, cómo comparamos los precios con otros prestadores similares. Hay mucho benchmarking en los diferentes gerentes de recursos humanos, por ejemplo. Y con respecto a las condiciones de actividad y del mercado, también hay cuál es la situación de mi organización en el mercado. Esto es muy importante, por ejemplo, en los prepagos. Las tendencias que pueden favorecer, ¿sí?, que se modifiquen, por ejemplo, condiciones económicas que me permitan 1 o 2 o 3% más en el cobro de los cargos que se le hacen a los afiliados de un prepago. La existencia de competidores, porque todo el tiempo voy a tener otros competidores y van a haber modificaciones en las normas legales. Les quiero decir que en la Argentina no hay nada más definitivo que lo transitorio y, por ejemplo, tenemos un IVA que tiene años, ¿no? Vamos ahora a los recursos humanos, ¿sí? Por supuesto, tenemos que analizar todos los recursos de enfermería, kinesio, médicos, personal de limpieza, laboratorio, etcétera. Tenemos que ver cuál es el nivel de formación, porque eso puede ser una oportunidad, ¿no?, de los recursos que tenemos. Y hay universidades, instituciones de salud que ofrecen entrenamiento de posgrado y eso puede ser una oportunidad para muchos. Lo que tiene que ver con el carácter social, hay que tener en cuenta la distribución, el crecimiento, las tasas de empleo y de desempleo, qué seguridad vamos a tener que cubrir en un área determinada, qué distribución etaria tenemos, cuáles son las patologías concomitantes, cuál es el confort habitacional que tenemos, las modificaciones de los niveles de pobreza, son amenazas también, ¿sí? Amenazas para todos los sistemas. Y después tenemos que ver el sistema financiero que tenemos en la salud.
Entonces, acá nosotros tenemos organizaciones sociales, tenemos el Estado, tenemos los seguros privados, tenemos o no solvencia del sistema del financiador, etc. Y lo que corresponde al carácter tecnológico, vamos a tener que ver, sobre todo, prestar atención a la rapidez de los avances tecnológicos en la especialidad que nos desarrollamos. La mía es frecuente el cambio en la terapia intensiva y en la neurología de tecnología. Eh, Le diría que hay que disponer de tecnología de producción nacional y necesidades también de importación. Hay que modificar muchas de las cosas que tenemos. Eso es una gran amenaza en este momento y lo fue sobre todo en la pandemia. Hay que disponer de servicios de mantenimiento y reparación de tecnología todo el tiempo, ¿sí? Y después vamos a tener que poder entender algo que es muy complejo, que no en todos lados hay, es que es la posibilidad de acceder a sistemas informáticos, tanto de lo que conocemos como hardware o como software. Un segundo que voy a tomar agua. Dicho esto, que son algunas de las cosas que tenemos que tener dentro del análisis FODA, de oportunidades y amenazas que tienen que ver con el entorno, ahí tenemos que empezar a ver lo que tiene que ver con la organización, ¿sí? Tengan en cuenta que la organización comprende tanto a los usuarios, ¿sí?, al capital humano, y tenemos que adaptar todos los recursos humanos a las necesidades que tenemos, ¿sí? Entonces, estos usuarios que pueden ser, eh, pueden emitir opiniones, pueden tener diferentes capacidades para aprender o para desarrollarse, eh, tiene que ver con protocolos sobre cómo incluir al paciente y su familia en el cuidado, etcétera, etcétera. Sobre lo que tiene que ver con las capacidades estratégicas, uno tiene muchas cosas que definir, ¿sí? No solamente el aprendizaje y desarrollo, sino qué adaptación voy a hacer a la visión y al planeamiento estratégico, cómo van a ser los programas de formación, cuál es el sentimiento de pertenencia que tiene ese capital humano en la institución. O sea, ¿estoy contento de trabajar acá? ¿Me gusta o es un peso? Cuando empezamos a ver, eso puede ser una gran debilidad, Tenti, ¿eh? Cuando empezamos a ver los procesos, tenemos que definir todos estos procesos, los métodos, y diseñarlos de manera nueva. Tendríamos que adecuarlos a la misión y la visión institucional y que sean orientados a los pacientes. Eso, una vez que está alineado, es una gran fortaleza. Puede tener una existencia de un programa de mejora de continua, de calidad y de seguridad asistencial, y tenemos que definir los procedimientos de reingeniería con los ciclos de mejora continua, ¿sí? Con respecto al último ítem, que es la posición económica financiera, algo no menor, hay que definir las responsabilidades del control del uso de los recursos en las instituciones. ¿Quién hace la intervención diagnóstica? ¿Quién hace el monitoreo de los gastos? Etcétera. Cuando hay un sistema, que preferentemente debería ser informatizado y que cubre todos los aspectos administrativos, desde la compra, el almacenamiento, la distribución, la utilización y el registro y facturación, tiene que incluir necesariamente a todo el plantel de farmacia y todo lo que tiene que ver con los insumos. Cuando yo les conté que deberíamos tener accesibilidad a sistemas informáticos de hardware y software, ¿sí? La existencia de este sistema tiene que estar asociada a un sistema contable, donde uno tiene que cotejar finalmente lo que se le va a facturar a los pacientes con lo que realmente se hizo. Gran parte de la posición económica financiera en la Argentina son situaciones de mucha dificultad. Seguimos un poquito más. Una vez que pasamos ahí, yo les conté que debíamos tener, además de la estadística, un tablero de mando integral. ¿Qué es un tablero de mando integral? Un tablero de mando integral es un conjunto de indicadores que están elegidos y que representan la marcha del servicio y los cambios que yo deseo implementar, ¿sí? Tienen como un semáforo donde uno puede entender que exista un desvío razonable, que no se está yendo en el mejor camino, pero está dentro de una pauta que uno puede tolerar. Hay un desvío que está por fuera y es una señal de alarma,
y hay una marcha correcta que me permite seguir siempre adelante. Un tablero de mando integral tiene que incluir las siguientes perspectivas: lo que tiene que ver con lo productivo financiero, la satisfacción del paciente, otros usuarios también que deben manifestar su satisfacción, como los colegas que nos derivan los pacientes, tiene que contemplar procesos y funcionamiento de la organización, tiene que incluir innovación y formación de recursos. Este tablero debe ser el instrumento para transformar el plan estratégico en un plan de acción. Si me permiten, entiendan esto. Uno arranca haciendo el análisis FODA. Junta todo lo que pueda y vemos cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis amenazas y cuáles son mis debilidades. Y establezco un nuevo ejercicio que voy a tener que hacer, que es diseñar una base de datos para juntar la estadística de una manera correcta. No sirve únicamente juntar datos porque sí. Tengo que tener datos que me permitan tomar algunas decisiones. ¿Me siguen hasta ahí? De manera tal que seguimos con la estadística, generamos además un tablero de mandos integral con todas las definiciones de lo que voy a medir y con un semáforo que me diga voy bien, voy regular o voy mal, pero además esto me va a permitir seguir hacia un plan estratégico de acción, ¿sí? Por otra parte, la selección de estos indicadores se tienen que realizar asegurando con los responsables de su obtención la confidencialidad y la confiabilidad de las fuentes. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una estadística de porquería, ¿sí?, no confiable, que no se desarrolla apropiadamente, nunca voy a poder hacer un plan estratégico de acción porque mi tablero no va a representar la realidad que tengo. Las metas tienen que ser ambiciosas, necesariamente, pero tienen que ser alcanzables, ¿sí? Y por otro lado, les digo algo que siempre me dice uno de mis jefes, es que uno puede esperar lo mejor, pero tiene que estar preparado para lo peor. Y lo peor está preparado vos, pero él no quiere saber, así que mejor que no salgan bien. Toda la organización o el servicio tiene que conocer el tablero de mandos integral. Una función de los directores es presentar la totalidad de los tableros de mando a toda la gente, porque de esa manera se alinean los objetivos propuestos, se ve quiénes son los responsables directos y se entiende hacia dónde va la organización, ¿sí? Y esto lo que permite es alinear todos los objetivos, ¿sí? Yo, en uno de los lugares donde trabajo, los tableros de mando, uno va poniendo sus indicadores, pero a veces se superponen con otros servicios, entonces hay que decidir cuál es el que sigue midiéndolo y quién no, y en eso no tiene que haber egos, tiene que haber el objetivo central que tiene que alinearse con la misión y la visión de la organización. Dije, bueno, les tengo que contar a ustedes cómo podemos hacer un diseño de un tablero de mandos integral para que ustedes comprendan, en todo caso, digamos, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Para construir un tablero de mando integral, tenemos que tener en cuenta que las características de la organización en donde se encuentra, las necesidades, las expectativas, etc. Uno, por supuesto, tiene que fijar las oportunidades de mejora para el servicio que tengo y el plan que quiero hacer para que esto se lleve a cabo. Entonces, puse este ejemplo, ya lo leí algunas veces. Se trata de un hospital de 150 camas que tiene como objetivos principales mejorar la sustentabilidad de la organización, lograr una excelente experiencia del paciente y su familia en contacto con el hospital, son muy ambiciosos, quieren que nadie proteste, simplificar sus procesos internos haciéndolos más eficientes, la verdad es una frase chiquita pero extremadamente ambiciosa, e introducir una nueva tecnología e implementar un plan de capacitación continua para la mejora de la calidad. Les cuento solamente para que sepan que muchos de los centros de salud van a querer aplicar, antiguamente se puede hacer todavía, buscaban la
acreditación del ITAES. Hoy el Ministerio de Salud está haciendo una movida muy importante con respecto a la calidad de los centros. Aquellos centros que acrediten el programa de calidad, que es bastante parecido al del ITAES, cuando no muy semejante, les diría que van a tener, digo entre comillas, porque todavía no lo sabemos, una serie de beneficios, lo digo en futuro, ¿no? Podrían ser a lo mejor impositivos, podrían ser obtener mejores contratos con los prepagos y las obras sociales, pero lo que se busca es una mejora continua en la calidad. Este hospital que tiene 150 camas, bueno, resulta que tiene 16 camas de UCI, sobre 150 es un poquito más del 10%, lo cual es correcto, un poquito corto para mi gusto, pero es correcto. Lo hice con 16 y estas 16 camas están ocupadas el 90% de las veces, tiene una estadía promedio de 9.5 días paciente y tiene una tasa estandarizada de mortalidad de 0,8, que es relativamente aceptable, y eso lo han calculado teniendo en cuenta el H2, que es un score de gravedad al ingreso. Los problemas principales que tiene este hospital es que la tasa de infecciones asociadas a dispositivos es muy alta, relativamente alta, y un gran problema que es el ausentismo elevado de sus enfermeras. En el último año se reportaron errores de medicación que provocaron eventos adversos graves. Tiene un plantel de médicos en la unidad que es polivalente, como les puse antes, que tiene 2 jefes, un jefe de terapia intensiva y un jefe de unidad coronaria. Tiene un coordinador de cada una de las especialidades, tiene 4 médicos de planta y tiene 14 médicos de guardia. El plantel de kinesiología lo corrí, en este caso particular, porque se factura dedicadamente aparte. La dirección médica de este hospital recibió algunas quejas en relación a la comunicación entre los médicos de unidad de cuidados intensivos de ambas especialidades con otros especialistas de la institución. Ustedes saben que cuanto más cerrado es el servicio, más complejo se pone la gente. Bueno, vamos con los indicadores. Existen montones de indicadores. Vamos a empezar por los que son productivos financieros en lo que se llama Balance Scorecard para una UCI. Y desarrollamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 8 que tienen una definición, un valor. El primero es el número de admisiones por día cama, utilizados totalmente. Le marco cuál es el indicador actual, ¿sí? Que sale de la cantidad de admisiones por días cama, dividido 100, y esto me da un valor de 172.8, que corresponde a un 90% de la ocupación. Mi meta es llegar al 93.7, para lo cual tengo que tener 50 admisiones, ¿sí? Y 450 días camas. Y se dividió en primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. Cuando yo estoy en este colorcito verde, tengo un desvío inapropiado, riesgoso, vendría a ser lo que no debemos hacer. Cuando estoy llegando a 180, estoy en un área amarilla, y ya cuando llego a 200, 195, me voy acercando un poquitito más a mi meta, que es 225. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que dice el tablero que tengo que hacer? Aumentar los ingresos, que solamente va a ser posible disminuyendo la estadía promedio, ¿sí? Entonces, el incremento de pacientes debe correlacionarse con una disminución de la estadía. Cuando pasamos al otro, que es el tiempo de estadía promedio, bueno, ahí vamos lo nuevo, 9.5 habíamos dicho, la meta era 8, porque tengo que alcanzar esto acá arriba, entonces voy bajando. Para este objetivo tengo que tener, el tablero me dice que tengo que seguir haciéndolo más rápido, derivando a los pacientes a internación general o a tercer nivel, y para eso hay un link necesario, que es las altas en clínica médica. El porcentaje de días cama ahorrados en pacientes modulados, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes trasplantados en este centro, hepáticos o las cirugías cardiovasculares, tienen contratos que tienen que ver, que son 100% modulados, que tienen que ver con un costo, porque si no se dispararía notablemente. Los reingresos dentro de los 30 días es un índice malo para dentro de los servicios, tiene que ser muy bajo, lo tenemos ahora en 2%,
quiero que sea 1 porque tengo que tener una meta accesible dentro de todo, y fíjense que estoy en 2,5, 3, 2,8, 1,8. Hay que acelerar los egresos, pero siempre hay que tratar de evitar las tasas de readmisiones dentro de los 30 días, porque supone que hay algo que no está resuelto. Los débitos de los financiadores, que es un problema grave, está habitualmente en este centro, el 8%, necesitamos que llegue al 6%. Puede ser y es probable que los débitos no dependan exclusivamente de temas médicos, hay obras sociales extremadamente complejas. Después, otro de los indicadores productivos financieros es el porcentaje de horas extra de enfermería sobre horas totales de enfermería. ¿Sí? Fíjense que están pagadas al doble del valor normal, es una canilla que se hable de dinero que se va. Las horas de guardia por ausentismo sobre horas de guardia totales, los médicos de guardia deben ser cubiertos y se pagan diferente, con lo cual es otra canilla. Y los insumos o fármacos no acreditados, no facturados, siempre hay una grave dificultad entre lo que se indica y lo que se factura. Nosotros tenemos dentro de los que están mirando la charla un estimado farmacéutico que sabe claramente, Luis, cómo es esto. No podemos permitir que los fármacos que los damos no estén acreditados, ¿sí? El objetivo es mejorar los procesos de acreditación para evitar pérdidas por falta de facturación. Sigo con más indicadores. Los indicadores de satisfacción de los pacientes y usuarios de las unidades de cuidados intensivos, esto que parece una pavadita, en definitiva, dentro de la acreditación de la calidad es sumamente importante. Tenemos que tener indicadores globales de satisfacción que tienen que estar en excelente, muy bueno, no importa. El indicador actual es el 80, mi meta es el 90. ¿Qué hay que hacer? Mejorar todo. También de los especialistas que manejan sus pacientes en UTI, ¿sí? Los especialistas son los que nos nutren a nosotros, por ejemplo, y nos llenan la terapia intensiva, se empiezan a pensar que los tratamos mal, no vienen más. Una política de puertas abiertas, las terapias, el modelo actual es que sean más abiertos, ¿sí? Por múltiples razones, pero una de las razones es que los pacientes que acompañan más horas previenen, los familiares que acompañan más horas a los pacientes nos ayudan en todas las medidas que tienen que ver con el delirio, ¿sí? Una vez que están adheridos a la política institucional, son fuertes aliados para nosotros. Y por supuesto, el conocimiento de los pacientes y de los profesionales a cargo, algo que parece sumamente complejo, pero hay que tener el cartel con el nombre y apellido, ¿sí? Y se supone que la meta tiene que ser muy alta, ¿sí? Por arriba del 90%, acá lo pusieron en 95%. Hay más indicadores, hay indicadores de proceso de la organización como componentes del scorecard. Estos son un poquito más duros y tienen que ver con calidad y están directamente relacionadas a situaciones muy complejas. La tasa de infecciones asociadas a catéteres centrales por cada 1000 días de exposición, el indicador actual es 6 cada 1000, es muy alto el que tiene, tenemos que tener 2 cada 1000. Cada vez que yo tengo infecciones asociadas a catéteres centrales, involucra un gasto muy grande en el soporte de antibióticos, catéteres, más días de ventilación mecánica, más días de kinesiología, más días de enfermería, más material descartable y la prolongación de la internación. Está bien estudiada y hay evidencia de que se puede reducir a niveles ínfimos, pero se requiere de bundles, de compromiso, de trabajar con bacteriemia cero, etc. Los eventos adversos prevenibles, ¿sí? En una unidad de cuidados intensivos es una tarea compleja y depende de la tecnología que yo elijo, ¿sí? Para esto es sumamente importante tener mucha capacitación en el personal, no ser punitivos. Los eventos adversos se pueden prevenir, pero no se deben castigar, excepto que la conducta del personal de salud sea inapropiada, abandónica, sino es siempre una eventualidad que deben de entenderse como una oportunidad de mejora. La mortalidad estandarizada en función del SOFA, por ejemplo, es un indicador de resultado que para vigilar la marcha del servicio podríamos haber utilizado otra. Y la adherencia a guías
en las primeras horas del shock séptico también, porque está relacionado no solamente como un componente de proceso de la organización, sino como un componente de calidad. Los indicadores de innovación y formación de personal no son menores, son extremadamente importantes y nos permiten mejorar los planteles y bajar los riesgos, aumentar la productividad. Por eso, por ejemplo, un ejemplo es, ¿qué porcentaje de médicos de la unidad de cuidados intensivos tiene la certificación de la CLS? La meta es el 100%, no puede haber 80%, tenemos que mejorarlo. El 20% que está acá debería ir rápidamente a un lugar de entrenamiento. El porcentaje de médicos de guardia con título de especialista va a ser un problema en el futuro porque en la actualidad la mayoría de los médicos de terapia intensiva, especialistas, están pensando en cambiar la especialidad. Es un problema que se generó mucho en la pandemia. Tenemos 50% en este hospital, es un problema, puede considerarse un equivalente al título la certificación del colegio médico, puede considerarse una acreditación en el Ministerio de Salud, etc. Implementar un sistema de órdenes médicas electrónicas, esto se puede hacer solamente en algunos hospitales que tienen mucha tecnología de hardware, pero es muy apropiado, e implementar un sistema de cuidados paliativos en los pacientes críticos crónicos para sacarlos rápidamente de la unidad, pero no negarse al tratamiento, sino que modificarlo a una situación diferente que es la del final de la vida. La implementación de la consulta del médico en cuidados paliativos es lo que nos va a ayudar a programar toda la política de cuidados del final de vida, que la familia acepte sacarlo y reducir los costos. Yo les conté, por ejemplo, que uno tiene que tener datos para empezar a gestionar. Los datos hay que cargarlos en una base de datos. La base de datos tiene que ser una base que me permita a mí obtener información y que se vayan generando automáticamente. Lo ideal es que los datos que están puestos en la historia clínica electrónica pudieran migrar y ser presentados de otra manera. Existen programas. En la actualidad, el paquete Office tiene, como ustedes saben, el Power BI, que es una herramienta relativamente nueva, espectacular. No incluí acá por olvido, pero tengo una estadística muy linda de ver de la clínica Zavala y de otras clínicas de Swiss Medical en la pandemia, donde uno ve cuál es la cantidad de pacientes, cuándo ingresaron, quiénes tenían antecedentes, cuáles eran las edades, quiénes tenían factores de riesgo, cuántos se ventilaron, cuántos se murieron, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros tenemos esto, yo, por ejemplo, acá les puse uno de mis tableros. El tablero tiene una cantidad de ítems. Por supuesto, yo tengo que generar una definición de los ítems, los tengo que medir. Cada valor que, lamentablemente es un poquito chiquito, pero cada valor que yo mido tiene que estar dentro de un rango que tiene que ser aceptable. Automáticamente se calcula la dispersión, se pone el color y esto es lo que me permite a mí, mes a mes, mostrarle a mi jefe dónde estamos parados y si necesito, qué es lo que necesito. Y ahora vamos a charlar de eso. El diccionario tiene que estar en cualquier tablero de mando integral que uno quiere poner indicadores. Existen infinidad de indicadores y uno tiene que tener el ejercicio de saber calcularlos. Para aquellos que estén en relación a las áreas de cuidados intensivos, los invito a que vean los indicadores del CEMIC-SIUC, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios, y que tiene indicadores desde el 2010, le diría que lo último fue en 2017, que están modificados, que son los que utilizo anualmente. En mi terapia manejamos 98 indicadores, solamente se trasladan al tablero aproximadamente 10, 12, porque eso se conviene con la dirección, porque tiene que estar alineado con la misión, la visión y los valores que necesito. Pero para relacionar tablero de mando y calidad, tengo otro tablero donde tengo 90 y pico. Uno tiene que poner el nombre del indicador, por ejemplo, en este caso es prevención de la enfermedad tromboembólica, si es una variable de proceso o no, y describir, por ejemplo, acá pongo el uso de, bueno, después está la fórmula, que acá lamentablemente no salió, pero bueno, en el numerador está el número de enfermos con profilaxis de TBP,
sobre el número de pacientes ingresados, el multiplicador es por 100, donde obtengo los datos los tengo que tener en la base de datos de UCI, que es, en este caso en particular era un CLUDI. El lapso de tiempo medido lo veo cada 30 días porque se informa mensualmente. ¿Qué valor de referencia me voy a tomar? En este caso el del panel del CEMICSIU, 90% de los pacientes, ¿sí? En el estudio del 2007 mostró que la meta alcanzada fue el 77.4 y qué valor nos dio en la clínica, llegamos al 100%. ¿Qué significa esto? Que si tengo el 30% de enfermedad, de valor obtenido, y tengo a lo mejor un 50% de ese 30%, que son pacientes que tienen serias dificultades, porque yo en vez de trabajar en esta clínica, trabajo en Fundaleu y lo tengo todos plaquetopénicos y no les puedo dar heparina, voy a tener que generar en el tablero de mando integral la necesidad de programar la compra de, por ejemplo, de compresores tipo Flowtron. Cuando uno piensa en la gestión de la tecnología biomédica, ¿de qué hablamos? No hablamos de estos inventos maravillosos donde atamos con alambre, con un poquito de tela adhesiva y doblamos una pincita para hacer esto. La tecnología biomédica, el proceso del ciclo de gestión de todo esto, es un proceso que ya está ordenado y estudiado. De nuevo, establecemos la misión, la visión y los valores del Departamento de los BIOS para ajustarse con los que anuncia la entidad. Si los BIOS tienen una visión que no se condice con lo que tiene la dirección médica, lamentablemente vamos a terminar así, atando todo con alambres para utilizar una jarrita para bañar a nuestros pacientes. Definir un plan estratégico con herramientas de gestión tecnológica tiene que permitirnos asegurar la calidad y disminuir los riesgos. Y para todo esto tenemos que hacer acciones. Y para eso se utiliza un círculo que se dice Plan, Do, Check y Act. Este círculo de planear, hacer, controlar y actuar es un círculo virtuoso que nos permite a nosotros empezar a pensar el equipamiento médico. ¿Cómo hacemos los criterios de selección y mantenimiento? Ya que estamos acá con la gente de Medtronic, vamos a charlar un poquitito de esto, porque me parece que es importante. Hay datos que tenemos que conocer todos. Sepan que el 40% del costo total de un hospital está representado por la tecnología médica, por sus instalaciones, por la cantidad de equipamiento y el instrumental que tiene. 40% del costo total. Los hospitales de alta complejidad cuentan con 25 a 45 equipos por cama. Empiecen a sumar. La cama, el colchón de aire, el Flowtron, 5 o 6 o 10 bombas de infusión continua, ventilador mecánico, sistemas de aspiración complejo, neuromonitoreo, monitoreo electrocardiográfico, monitoreo de saturación, monitoreo dental del CO2, monitoreo de frecuencia respiratoria, presión invasiva. Bueno, esto trae riesgos vinculados con el equipamiento. No únicamente riesgos con la mala utilización, sino riesgos de quemaduras, riesgos de tomar decisiones inadecuadas, etc. La metodología aplicada, ¿sí?, por un departamento de bioingeniería implica comenzar con el plan estratégico, ponerlo en capacitación, ponerlo en funcionamiento, hacer control y calibración, y finalmente actuar modificando el plan estratégico de acuerdo con los resultados. Miren, yo vengo de un centro que abrió hace 4 años y medio. El director es un especialista en gestión y contrató como bioingeniero a uno de los mejores especialistas que hay en Argentina. Este plan se hizo completo, se hizo todo el plan, que tenía que ver inclusive con la estrategia preventiva y predictiva, se hizo el análisis de todos los riesgos que estaban vinculados con el equipamiento, las modificaciones, las reinversiones, cómo se tenía que cuantificar, cómo estaban medidos, cómo estaban representados dentro de la estructura edilicia,
cada cosa estaba registrada, cada cosa tenía su código de barras y tenía su QR para que todo el mundo se apoyaba en un celular y sabía qué equipo era, hasta que se modificó la visión del centro, porque se cambiaron las gestiones probablemente económicas. Entonces ya el mantenimiento pasa a ser correctivo y no preventivo y predictivo, entonces se generan una serie de gastos que son inapropiados. Los ejes también de la planificación incluyen la evaluación de nuevos productos, todo el tiempo, porque la medicina avanza, por lo que los productos son nuevos, son más seguros, nos permiten mejores herramientas. Pero hay todo un proceso de adquisición, instalación, mantenimiento preventivo, hay que asegurar la calidad, hay que administrar las garantías, nada menor. Para eso hay que tener un departamento de bioingeniería muy correcto, muy profesional. Hay que hacer el mantenimiento con los terceros, hay que hacer análisis de riesgo y, por supuesto, cada equipo que se compra hay que entrenar al personal. Los programas de control van a estar centrados en la calibración, en ensayo de seguridad eléctrica, algo para nada menor, en verificar el funcionamiento, que lo que yo programo es efectivamente lo que dé, tener registros de fallas y tener registros de eventos adversos. Sepan que mantener correctivamente es un grave error. Hay que tener una estrategia preventiva y predictiva de mantenimiento. Cuando nosotros queremos gerenciar un servicio y entendemos que el mantenimiento lo hacemos correctivo, tenemos un gasto oculto enorme. Ese equipo sale de mantenimiento, no se puede utilizar en un centro que cuente con la tecnología de ventilación mecánica muy justa. Sacar un respirador es inhabilitar una cama. Ese paciente que va a venir a la cama y que hubiera necesitado ventilación mecánica hay que derivarlo a otro centro. Si el centro es propio, no hay problema, pero si el centro es tercero, ya no me lo van a facturar el mismo valor que yo facturo la cama de terapia intensiva en mi unidad. Lo voy a tener 3 veces más caro. Le voy a quitar, voy a tener un problema, que se llama pérdida de chance. Hay más gastos todo el tiempo. Por eso, estimados, siempre tienen que entender que para invertir hay que invertir para ganar, ¿sí? Bueno, dicho esto, es un camino muy largo empezar a gerenciar. Es un camino que sobre el final siempre hay una luz cuando uno es honesto, es profesional, cuenta con el equipo correcto y hace el análisis que corresponde. La línea es derechita, derechita y se llega al final. Bueno, nada más. Bien. Excelente, doctor. Realmente muy claro, sencillo, explicado, obvio. Esto se puede, si bien usted mostró sobre la terapia intensiva, es algo que se puede extender a toda una organización. Se debe extender a toda la organización. Exactamente, muy, muy, muy claro. Acá tenemos algunas preguntas, si bien también tenemos gente de La Rioja, San Juan, que les manda saludos y agradecimiento. Vamos a ver qué nos preguntaba. Luis Gorostordoy pregunta, ¿qué factores pueden influir en la demora en el alta de los pacientes que pueden implicar una extensión en los días de la estadía de UCI? Bueno, querido Luis, como ya sabes muy bien, en la actualidad toda la atención médica se conoce como un continuo de atención. No existe más ese concepto que teníamos antes de compartimentos estancos. Clínica médica, cirugía, ortopedia, terapia intensiva. No, no. Los hospitales en la actualidad son centros que tienen 2 o 3 lugares definidos. La unidad de cuidados intensivos, unidad coronaria, lo pediátrico y la maternidad, y la internación general. Y se entiende no como habitaciones o camas, sino como unidad paciente. Cada vez que se traslada el paciente rápidamente de la unidad de cuidados intensivos, prestando atención que no reingrese dentro de las 48 horas, el alta apropiada, ¿sí? Se espera que el departamento que sigue siguiendo el continuo de atención, que en general es medicina interna, termine lo poco que le queda y asegure su alta. En la actualidad,
me parece que eso hay que entenderlo, la dificultad que tenemos dentro de lo que tenemos en la Argentina. Y el análisis es bastante complejo. No solamente porque la Argentina tiene un sistema de salud complejo, porque tiene un sistema de salud pública, tiene un sistema privado, tiene un sistema de obras sociales, de esa manera es bastante complejo. Los sistemas hospitalarios, los pacientes se quedan bastantes días en general porque tienen mucha dificultad para reacceder a su casa, porque la familia no tiene cómo continuar la atención. Lamentablemente somos un país pobre. Tienen que comprar remedios, tienen que adaptar una camita, tienen que compartir la habitación con 10 personas más. Es complejo. En el ámbito que nosotros dos conocemos, Luis, la mayor dificultad la tenemos en que los servicios de clínica médica tienen que entender que el alta precoz es una situación bien vista, favorece la disminución de las infecciones intranosocomiales, pero requiere de un sistema que no sea torpe en el manejo de la externación. La externación es un problema, como vos lo marcás, y hay centros muy buenos que tienen calificación de la Joint Commission, que para llegar a eso tienen un departamento completo de alta médica. El mejor ejemplo es el Hospital Italiano. Existen altólogos. Sí, lo digo así, pero la verdad es maravilloso. Vos clínico, el paciente pasó a la sala, el clínico destinó que a los 2 días que estaba ahí ya estaba para irse de alta, llama al especialista en altas. Este tiene una reunión con la familia, le asegura la información que tiene que tener, le prepara las recetas, les prepara las indicaciones, les prepara las pautas de alarma y le da los turnos de cuando el paciente tiene que volver a controlarse, y en general no hay problema. Y no se necesita de ambulancia para darle el alta a una hernia inguinal y una rodilla que operaron un menisco. Se va, punto. No es como en el lugar donde nosotros trabajamos que se malinterpreta eso. Podemos hacer mucho, pero se requiere que los servicios de clínica médica estén más dinámicos y que todos los problemas no sean solucionados dentro de la internación. Hay problemas que necesariamente pueden ser entendidos dentro del contexto de las cosas que se deben estudiar por la consulta ambulatoria. No sé si esto explica, pero la única manera es que haya continua atención, que se entienda que se tiene que trabajar sobre el alta. Probablemente hay 2 defectos que tenemos en la formación médica. El defecto de entender lo que es el riesgo y la seguridad del paciente desde el primer año. En la UBA no se enseña, creo que recién ahora, como una materia en alguno de los años. En la Universidad de El Salvador es una materia anual todos los años, ¿sí? Se tiene en cuenta eso y además va incluido con algunos conceptos de medicina legal. Pero deberíamos tener otro que sea cómo comunicarnos, ¿sí? Herramienta que no nos enseñan, ¿sí? El problema de la comunicación es muy alto, y cómo manejar el final de la vida y el final de los pacientes durante la internación, cómo dar el alta, ¿sí? Es todo un proceso, no es tan sencillo. Bien, muy bueno. Yo trabajaba en una institución que en realidad estaba también acreditando con ITAES, y dentro de los indicadores teníamos un alta ya programada el ingreso con un indicador, por ejemplo, una laparoscopía de vesícula, tenía como máximo 24 horas, porque es Sí, una... tablas para eso, ¿no? Exactamente, entonces es decir, nosotros trabajábamos con esto, ese rango, y obvio que por supuesto se pueden complicar y aumenta el tiempo de internación, pero bueno, el indicador esperado y era ese, y que ya la familia, el paciente sabía cuánto tiempo iba a estar, y ya se programaba todo eso. La familia, o sea, una también de las cosas es, la familia deja al paciente, va a trabajar, y muchas veces depende también de lo social, es decir, no puedo venir a buscarlo a la mañana, a las 10, 11 o 12 del mediodía, vengo a las 4 o 5 de la tarde cuando termina. Entonces ese tiempo es un tiempo Muerto.
muerto y pérdida económica para la institución. Bueno, todas estas cosas que uno no está acostumbrado, ¿no? A lo que es lo argentino o lo latino, ¿no? Es decir, centrado en la necesidad social también, o sea, que tenemos que comenzar a cambiar. Viste, cuando yo les mostraba acá el número de admisiones por día cama y la estadía, y a ver, esto que vos decís es tan cierto que en Estados Unidos el Medicare tiene en cuenta, existen unas tablas de estadía promedio, ¿sí? Lo que se escapa de la estadía promedio te lo descuentan finalmente a fin de mes sobre lo que te van a pagar a ese paciente. Y no solamente eso, sino todos los dispositivos que se colocan y que no tienen indicación, no se pagan. Todos los dispositivos que están asociados a una infección, por ejemplo, una sonda vesical, el tratamiento no se paga. Entonces, la gente tiene mucha conciencia porque los departamentos en muchos de los hospitales del mundo son como shoppings. Se trabaja sobre productividad. Al jefe de servicio se lo contrata como si fuera una empresa. El mejor ejemplo lo tenés en el Güemes, en la terapia intensiva. Es un servicio contratado. El doctor Palizas pone su gente, pone determinados planteles, tendrá o no tendrá su farmacia y le factura al Güemes a fin de mes. Para él, tener menos cantidad de pacientes y se tienen que rebotar, se lo deducen de lo que tiene que ganar. Finalmente, la medicina, no digo que tenga que ser una cuestión comercial, pero tampoco puede desatenderse del gasto. Sacar los pacientes de los hospitales públicos es extremadamente complejo porque el problema social es muy alto. Bien, y nosotros en esto tenemos que tener en cuenta que no está, los costos están asociados a calidad y no es solamente que uno a veces lo piensa como, sí, tenemos que ahorrar para el financiador. No, no, está No tiene relacionado nada que ver con eso. con la eficiencia y bueno, también la productividad, como decía. Y es una cuestión de justicia. El otro día había leído, digamos, si un bien que se tiene que prestar se le presta a una persona y no se le presta a los demás, no sirve. Digamos, no es un bien, digamos, ya está. No hay ningún modelo de negociación con eso. La calidad es algo que no se debe negociar. Y si la calidad exige que el paciente tenga que estar por su patología 100 días, Sí. Luis debe saber porque yo he tenido pacientes de más de 100 días, y que después se van de alta y no fue un gasto innecesario, bueno, entonces hay que considerarlo así. Sí. Lamentablemente, cada vez que se retrasa esto es un problema muy grande. Así es. Usted hablaba de eventos adversos prevenibles. Acá Sandra Echenique pregunta, un evento adverso muy grande en esta época de pandemia fueron y son las lesiones por presión, me imagino sobre todo sumado a los posicionamientos, ¿no? Que eran largos. ¿Y cómo se tiene que manejar esto? Bueno, me río porque tiene que ver con la tecnología que nosotros tenemos, que es sorpresa, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en una de las clínicas tenemos todos los posicionadores de gel para toda la cama, completo. Los compramos, los compró el director en su momento porque consideró que una situación de mala calidad de atención es tener una úlcera por presión. Específicamente sobre la pregunta que me hicieron, lamentablemente la pandemia mostró un incremento sostenido, no en todos los centros, de las úlceras por presión. Si me permiten, quiero decirle que eso probablemente estaba en relación a dos situaciones muy complejas. Hubo muchos pacientes en shock muy profundo que requirieron además de ventilación prono y donde independientemente de los posicionadores y, y tener las rotaciones apropiadas, los pacientes se ulceraron, tuvieron úlceras por presión, porque pasamos de tenerlo 24 horas en prono a tenerlo en ventilación prono casi 48 horas muchas veces. Cada vez que uno supera la presión de perfusión tisular, lamentablemente es un problema. Y por otro lado, tuvimos, y yo creo que es la mayor relación causa-efecto, los pacientes que tuvimos ventilados, que además requirieron de diálisis extendidas, entonces quedan en una posición colocados, que por más que tengan posicionadores, no los podemos poner porque los catéteres dejan de trabajar apropiadamente, y pasaron días
largos de 8 horas de diálisis en la misma posición con el uso concomitante de altas dosis de vasoactivos. Me hubiera encantado, por supuesto, la mayoría de los centros que conozco, casi todos tienen los colchones para las camas, pero esos colchones, además de todo eso, se tienen que entrenar el plantel de enfermería a entender Sí, que no va al fondo de la regla para que se infle el todo, sino que tiene que ver con el peso estimado que tienen. sí. Ahí le sumo, Y lo como nutricional. decía, prevenible. Es Todo, prevenible, 98% a ver, no son accidentes No, esto. exactamente, el 98% es prevenible, mucho trabajo. Hay mucha evidencia de que, bueno, en esto de el estado clínico del paciente que no se lo puede movilizar, pero también hay diferentes técnicas que se llaman de reposicionamiento, con Sí, una sí. elevación del miembro o un movimiento de 10 segundos de cambiar de posición, ya se reperfunde la zona y disminuye el riesgo. Hubo Pero un bueno, problema, eso hubo un problema. Si la persona que me preguntó tiene un poquito de memoria, sí, hay como dos incidencias de UPP diferentes en la primera y la segunda ola, muy marcadas, lo he visto en las dos unidades que trabajo. La segunda ola nos permitió tener menos miedo, el equipo de salud tenía ya el entrenamiento con el EPP correspondiente, tenía menos miedo, muchos habían pasado la enfermedad, ya había varios vacunados, entonces el ingreso a la sala fue un poco más dinámico, entraban y salían con más frecuencia. Eh, la pandemia nos expuso a nosotros a una situación muy difícil. Si yo tuviera que pensar en responderle qué es lo que deberíamos haber hecho, tenemos que pensar en que para pasarla bien se necesita necesariamente paciencia, número uno, porque los pacientes no son pacientes que corren 100 metros, sino que corren maratón de 42K. Se necesita los EPP, se necesita mucho recurso humano, se requería tiempo, sobre todo para la ventilación mecánica, y se requirió, por sobre todas las cosas, de tecnología. Yo creo que hoy día el desafío para las empresas es entender que gran parte de los dispositivos que nosotros manejamos teniendo que ir a tocar al lado el botoncito, deberían ser hechos de forma remota con cierto grado de seguridad. Eh, Creo que este es el desafío tecnológico que hay que pensar en el futuro. aquí otro mensaje, dice, muy buen enfoque, lo dice Gabriela, Graciela, gracias Graciela, muy buen enfoque, muy útil la Gracias. difusión a todos los integrantes de los equipos multidisciplinarios para comprender el rol de cada integrante como eslabón de toda la institución. Graciela Baena. Sí, la conozco bien a Grace. Eh, Quiero decirle algo que siempre le digo a ella. Todos los servicios funcionan bien cuando se entienden como un deporte de equipo. mm, No es- existen los arrestos individuales, no existen los genios, no existen los cracks únicos. No va. Fracasan todos. sí, sí. No hay vuelta. Eh, los servicios tienen que ser entendidos como un deporte de equipo, como un equipo. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Sí. Así es, completamente de acuerdo, doctor. Es decir, nosotros somos un equipo, cada uno con su rol específico, pero todos para el bien del paciente, persona o sujeto de nuestra atención, ¿no? Así es. Cada uno cumpliendo su rol con el respeto que nos merecemos todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Aprovechen. Ocasión para siempre. Oh, calle para siempre. Bien, no quiero molestar respecto a, sé que cambiaron muchas cosas respecto a todo lo que fue la gestión, pero ¿qué fue lo más desafiante para ustedes con respecto a esto, este modelo de gestión, a seguir con la calidad, los costos? ¿Qué? Tengo dos universos completamente diferentes, para ser honesto contigo. Tengo un universo donde la gestión, en Swiss Medical, la gestión está asegurada por un departamento muy grande que se dedica a esto. Se nos pide a nosotros, los jefes, nunca se nos cuestiona el dinero que gastamos, para ser honesto.
nos cuestionan la calidad y el nivel de evidencia, que es un poco más complejo para mí. Eh, y, y tengo un sustento en todo lo que tiene que ver con el hardware y el software que me permite trabajar de una manera diferente y utilizar los datos. Cuando mi jefe viene y me pregunta, ¿necesitas un respirador más? Este es buenísimo porque hace ventilación proporcional y vale, qué sé yo, $30.000. Y yo le tengo que decir que no. Porque cuando yo analizo la totalidad del plantel que tengo, no tengo todo el plantel entrenado probablemente en este modo ventilatorio. Y necesito quizás medir la mecánica pulmonar en todo lo que están acá. Entonces, un equipo que vale $30.000 versus uno que mide 5.000 y que me permite ir con un cablecito y medirle a cada uno de los pacientes, sería ideal. Más allá de esto que nosotros compartimos en las decisiones con todo mi equipo, Graciela es uno de los que participa conmigo y me dice sí o no, con todo su derecho. Eh, Creo que lo- el desafío más grande está en la obtención de los datos. Así como muchos años atrás había leído que el poder va a estar en aquellas personas que tengan información precisa, justa, detallada, cada día estoy más convencido de esto. Para que nosotros podamos gestionar, cambiar, modificar, aceptar las ideas de lo que fuera, tenemos que tener datos crudos. Graciela se debe de reír porque en mi unidad, al principio y no lo digo de caprichoso únicamente, al principio de la pandemia, los kinesiólogos estaban todos entusiastas con los modelos de cuidado respiratorio y terapias que se exportaban de dos países que claramente tuvieron una incidencia de mortalidad altísima, que fueron España e Italia. Eh, lo voy a decir sin ningún prurito, yo puedo firmar, de hecho lo he hecho, 53 certificados de defunción, con mucha bronca porque no me gusta que se mueran mis pacientes, nuestros pacientes, no son los míos, eh, pero no puedo firmar, porque sería un fracaso enorme, el de alguno de mis compañeros. Entonces, hubo todo un modelo de gestión para adecuar la terapéutica a los modelos de seguridad que se daban en el mundo. Nosotros nos olvidamos, pero la pandemia, la primer pandemia de SARS, que estuvo en Canadá, mató en una semana, creo que como 10 kinesiólogos o médicos y enfermeros por el uso de ventilación no invasiva en unidades que no estaban preparadas porque no tenían ni presión positiva o negativa y no tenían filtro cepa. Más allá de todo esto, nosotros fuimos haciendo y fuimos gestionando cómo atender a nuestros pacientes razonablemente. Y eso implicó entender un proceso que estaba relacionado con la adquisición de productos que nos aseguraran la seguridad, mejores N95, comprar los filtros cepa, las modificaciones en los sistemas de aire acondicionado, tolerar los cierres de las puertas, bloquear las salidas para que se ejerciera mínimamente algo de presión negativa, para que el personal que iba a interactuar con esto lo hiciera de una manera más razonable. Independientemente de los resultados que tuvimos, ¿no? Nuestro plantel y nuestra mortalidad, que fue excelente, la verdad, en el mundo estar ventilado por COVID era una moneda, 50% se muere, 50% no se mueve, nosotros estuvimos en el 28%. Tanto no nos equivocamos. Entonces, hubo un modelo de gestión que estuvo relacionado con las etapas de la pandemia. Todo el mundo sabe que, digamos, que existía una cosa que se llama tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación era la cantidad de pacientes que se reinfectaban a X cantidad de días. Se lo calculaba a 5 días, 7 días, 15 días. Era diferente en la provincia de Buenos Aires, diferente en Catamarca, diferente en La Rioja, diferente en Chubut, diferente en Cava. Y era diferente las poblaciones que admitíamos. No son los mismos los pacientes de la clínica Pastelero que los del Hospital Fernández, que los pacientes que iban a Swiss Medical. Tenían diferentes condiciones socioeconómicas, vivían de otra manera, tenían acceso a poder aislarse de otra manera.
En pasteleros nosotros tuvimos el tiempo de duplicación y teníamos estadística muy fidedigna de cuál era el tiempo de duplicación de nuestros pacientes. Les cuento para los que no saben que 43% de los pasteleros viven en barrios muy complejos, como Villa 31, la 1114, etcétera, etcétera. Pero tuvimos datos del gobierno de la ciudad que el 43%, el 48% de los barrios más carenciados tenían prevalencia, seropositividad, ya tenían todas las serologías positivas. Entonces, teníamos una población muy grande, con una clínica de 50 camas, 6 camas de terapia intensiva. Entonces, decidimos gestionar la clínica entendiendo el tiempo de duplicación que teníamos nosotros y gestionando las fases para optimizar los recursos. Cuando la cantidad de pacientes internados en la clínica, que era la etapa 2, superaba el 24%, se cerró la cirugía. Porque sabíamos, y Luis es testigo, Luis Gorostordoy, que no íbamos a poder sostener el uso de fármacos dentro del quirófano. Ya empezaban a faltar, y todo el mundo lo sabe, el propofol, el fentanilo, el midazolam. Tuvimos que usar fármacos alternativos y por alguna razón que estrictamente desconozco, los pacientes con COVID eran muy difíciles de dormir, muy difíciles. Todos los que usamos fármacos genéricos lo sabemos un poquito más, fue extremadamente complejo. Entonces dijimos, bueno, se opera solamente las urgencias oncológicas y la cirugía de extrema urgencia, porque además esa cama la íbamos a necesitar. Cuando pasamos y ya teníamos más del 40% de la internación con COVID, decidimos internar solamente COVID, ¿sí? Lo demás se manejaba por la guardia. Y ahí fue cuando se decidió modificar, de acuerdo al nivel de gravedad que teníamos, en una tabla de doble entrada, eh, pacientes internados con COVID y tipo de gravedad que teníamos. Entonces ya brindamos la asistencia en la clínica únicamente a aquellos pacientes que estaban graves y que no podían, necesitaban sí o sí de oxígeno, de soporte vital avanzado, etc. El resto de los pacientes los medicalizamos en un hotel que tenemos a una cuadra. Y ahí tuvimos el casi 80 y pico por ciento de los pacientes y se manejaron medicalizados con todo un sistema médico de enfermería y de controles que se optimizaron con un score que se llamó NEWS. Y nosotros tuvimos 4 etapas. La etapa más crítica, donde la terapia intensiva pasó de tener 6 camas a tener 16. Toda la clínica tiene la estructura de una terapia intensiva, todas las camas tienen un monitor, todas las camas tienen camas de terapia intensiva, todo tiene el rack completo. Pasamos de ventilar 6 pacientes a ventilar 23. Pero antes de esto, cuando vimos cuál era la incidencia del mundo, mandamos a comprar equipamiento. Y en el equipamiento, en ese momento todavía trabajaba uno de los BIOS con nosotros, que después se fue a otro centro, decidimos optar por una compra apropiada que nos permitiera hacer ventilación con cánula de alto flujo, el mismo equipo, que sea trasladable, que poner digamos, con compresor y que podíamos moverlo de lado a lado con bastante facilidad. Y aumentamos la dotación de asistencia ventilatoria. Cada uno de los procesos se hizo necesariamente gestionando con la farmacia todo lo que tenía que ver con el costo y con los gastos. Y Luis semanalmente me mandaba una tabla donde me refería constantemente qué era lo que teníamos en stock y por cuánto tiempo. Y por cuánto tiempo en 3 columnas. Si no tuviéramos grave complejidad, se aumentaba la demanda de los pacientes por más de tanto, y si la demanda era crítica. Entonces, las compras se programaron de otra manera, pudimos ir a pelear los precios de otra manera, medio difícil, pero se pudo, y podemos suplir lo que faltaba en el mercado internacional. Yo no sé si ustedes saben, pero a la par de esto hubo una fiebre porcina, un virus porcino que también salió de China y que liquidó la totalidad de la producción de cerdos en China. Del intestino del cerdo se utiliza una proteína que sirve para hacer la enoxaparina. Entonces, durante, no sé, Luis, corregime, pero creo que un mes no tuvimos enoxaparina en el mundo. Entonces,
Cuando ya tuvimos la información previa, Luis se encargó de acopiar, por ejemplo, heparina sódica. Y así fuimos gestionando en base a información muy precisa, tiempo de duplicación, registro apropiado de lo que se gastaba y altas precoces, los que se pudieron ir se fueron rápido. Podemos gestionar en una clínica de 50 camas una obtención de más de 8.000 pacientes con 27% de mortalidad de los pacientes de cuidados intensivos. Nuestro trabajo fue importante, pero requirió muchas jornadas de sentarnos a desarrollar un master plan que incluyera todo. Todo, cuando digo todo, vamos desde la basura, las sábanas, el tipo de bolsas que pidió la municipalidad para los óbitos, el manejo del residuo patológico. Hicimos una disminución de casi el 30% por compactación. Ustedes no sé si saben, pero vale una fortuna el residuo patológico, el desecho del residuo patológico. Al no tener el de quirófano pudimos solventarnos de otra manera. El agua, el oxígeno, qué sé yo, el recurso humano de seguridad, de tubos, de lo que fuera. Fue muy complejo. La experiencia fue traumática para muchos, fue devastadora en la salud y el cuidado, pero a todos nosotros nos enseñó mucho profesionalmente. Bien, sí, qué interesante, aprendimos a gestionar los que nos tocó gestionar, ¿no? Es decir, de ver cómo nos adelantábamos, como decías bien, a lo que iba a pasar y cómo poder tener, es decir, lo necesario para brindar la atención sabiendo que era lo que se venía, que sabíamos que íbamos a tener sí o sí, íbamos a tener pacientes. Dos reflexiones tengo por eso. Eh, Primero, los argentinos llegamos siempre tarde a todo, pero en esta oportunidad eso nos benefició. Y segundo, me doy cuenta que me equivoqué en el último slide. Yo lo puse, el último slide de mis vacaciones ahora, que estuve en este lugar, pero tendría que haber puesto un dibujito de Mafalda donde dice que padre y madre nacen el mismo día. El gestionador y la pandemia nacimos juntos porque nos obligó a todos a ser mucho más precisos, porque, como les dije antes, el recurso es absolutamente finito. Es insostenible, si no. Nos volvimos todos pobres. Así es, y más en nosotros aquí en Latinoamérica, ¿no? Ni hablar, Es- ni hablar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna otra pregunta, yo estaría horas hablando, pero sabemos que esto también es finito, así que, Tal cual. bien. Doctor Gutiérrez Fernández, muchísimas gracias. Gracias a Realmente ustedes. es un placer escucharlo. Esta charla va a estar subida en el canal de YouTube de la empresa Electromedic, para quienes quieran repetirlo. Y muchísimas gracias a todos. Tuvimos gente de La Rioja, de Mendoza, de Jujuy, Qué que lindo. les manda saludos. Así que Gracias. bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy en el último webinar. El próximo año estaremos comenzando aproximadamente en marzo con una nueva planificación. Así que bueno, muchísimas gracias, felices fiestas para todos y que bueno, que el año que viene sea mejor para toda la humanidad y para nosotros los argentinos. Tal Muchísimas cual. gracias. Muchas gracias. Felices Hasta fiestas para todos. luego.